Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar trabajando sobre el Señor como se ha convertido de costumbre estas últimas semanas, estos últimos martes, gloria al Señor, compartir el estudio bíblico concerniente a esta semana. En realidad, la secuencia se supone que nos tocará el 14, porque nosotros en términos del día estamos desfasados con el leccionario, ya que el leccionario asume o presume que las clases se dan domingo, pero en nuestra iglesia se generan los martes. Así que lo que hicimos fue que la número 15 la vamos a dar hoy, pues por la semana que se está celebrando, y posteriormente, si seguimos dándola por estos medios, pues entonces regresamos nuevamente a la 14 y seguimos la secuencia como antes estaba. Bien, esta es la lección número 15 y el título, un título bien hermoso, lee así: los beneficios de la resurrección de Cristo. ¿Qué beneficios tiene el que el Hijo de Dios haya haya completado su ministerio, que haya completado lo que fue profetizado, anunciado? Y qué beneficios tiene el que se haya completado esa jornada aquí en la tierra. Así que vamos rapidito al tópico. Bien, dice el número 1, empieza el título, comienza, o básicamente el subtítulo, podríamos decir, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa es la parte 1, y esto está en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 55 al 57. Comenzamos la lectura. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en este versículo vemos que hace la pregunta, precisamente una pregunta. O sea, ¿dónde está, oh muerte, la herramienta que tú utilizas para ejercer muerte? Es como, voy a decir en cierta manera, como una alegoría. El aguijón es como un punzón, y el aguijón generalmente, pues, cuando vemos aguijón, pues uno piensa, por lo menos yo, se me viene a la mente como estos animales que tienen, pues, como los escorpiones y todo esto. Pues en este caso lo presenta, pues es como la herramienta en términos físicos que probablemente se pone en práctica para culminar o para poder concluir con la muerte. Así que en este caso el aguijón es la herramienta. Y tú preguntas: ¿y dónde está, oh sepulcro? O sea, ¿dónde realmente, o cuestionando, yo lo veo como un medio cuestionamiento, medio retante? O sea, ¿dónde está la victoria del sepulcro? O sea, ¿dónde está la efectividad de ese aguijón que se supone que produciera la muerte? Pero en Cristo no fue así, porque precisamente resucitó para que nosotros tuviésemos la oportunidad de alcanzar redención y poder algún día, siendo Jesús la puerta, poder ver, entrar y salir por él, y poder, hallando pasto fresco, encontrarnos con él y con Dios. O sea, poder verle, porque realmente Jesús es la puerta al Padre. Así que es como un cuestionamiento retante. O sea, no pudiste prevalecer con el Hijo del Hombre. Dice el 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. O sea que la herramienta
la herramienta o el arma que produce muerte espiritual es el pecado. La herramienta que es utilizada para producir muerte espiritual es el pecado. Obviamente sabemos que en la antigüedad el pecado también producía muerte física. O sea, porque en la antigüedad, pues la paga literalmente del pecado, pues era la muerte. Era la muerte también física. Pero en el caso nuestro, el pecado, aunque puede producir muerte física, pero produce una muerte que es mucho más lamentable, mucho más triste, porque pues de allí no hay vuelta atrás. Y es la muerte espiritual. Y esa es la que en primera instancia, porque físicamente todos vamos a morir en algún momento, pero en la resurrección tenemos la oportunidad de ser levantados con Él en las nubes. Dice, y el poder del pecado, la ley, o sea que la fuerza o el mecanismo en la antigüedad. Y obviamente en términos de ley, si tomamos la palabra ley en general, pues cuando tú conoces la ley, pues es aquella que te dice que aunque tú creas que es correcto, pero la ley dice que no, pues eso te guarda de no infringirla y entonces pues no obtener o que no resulte en un agravio que a nuestra propia persona porque hemos infringido la ley. O sea que por eso es importante conocer los elementos de la palabra, o sea, las reglas del juego, para que no nos vaya mal. Es importante conocer la información para saber cómo uno conducirse, porque cuando uno sabe cómo conducirse, pues entonces uno puede hacer el esfuerzo en conjunto con el amor de Dios y su Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad entonces de vencer y obtener los mejores resultados, que los mejores resultados son los que Dios desea para su iglesia, los mejores. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pecado puede ser colgado a través de Cristo en el madero. O sea, puede ser enterrado, puede ser desarraigado, puede ser borrado. Si podemos andar y reconocer lo hermoso, dando gracias a Dios por la bendición tan poderosa que tuvo Jesús en el madero, obteniendo esa victoria tan poderosa y dándole una oportunidad de salvación a la humanidad a través de el cumplimiento, porque Jesús lo que hizo fue cumplir la orden, cumplir un mandato. Qué interesante eso. Bien, seguimos. La parte A dice: la tristeza que deja la muerte. Juan 20 del 11 al 13 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es natural que cuando es natural e interesante. Voy a explicar ahora la paradoja de la muerte, porque la muerte en sí pues produce dolor en términos sentimentales y emocionales, pero curiosamente al mismo tiempo la muerte
pues es necesario que todos vamos a morir una vez, dice la Biblia, y después del juicio. Pero hablando específicamente de la muerte, curiosamente, mientras Jesús no haya venido, realmente la conquista de la promesa se sella o se completa en la muerte. No estoy diciendo, señor Reprendardiano, no es que se vaya a buscar, no. Si usted la busca, usted va a tener problemas con Dios. No es que empiece a buscar la muerte. Pues mira, estoy en la iglesia y ahora pues voy a buscar irme con los panchos. No, eso no es. Realmente, naturalmente, el ser humano pues de alguna forma u otra se enlaza con la vida y con lo que obviamente, pues naturalmente está viendo y viviendo. Pero es una paradoja, porque eso mismo, curiosamente, hablando en términos acá, ahora vamos a entrar a lo de Jesús, es como paradójico, porque esa muerte que nos produce dolor a la persona que murió en Cristo es victoria, es conquista. Qué interesante, ¿no? Es interesante, y es paradójico e interesante a la vez. Pero esa es la forma en que las personas que todavía Jesús no ha llegado, pues se reúnen con el deseado. Es interesante, hermoso y paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque pues naturalmente acá es natural que cualquier persona que pierda un ser amado, un ser querido, pues vengan los recuerdos, vengan toda esta dinámica, pues que todos estamos enlazados, porque todos tenemos, unos más que otros naturalmente, pero todos tienen, pues naturalmente todos tenemos sentimientos y emociones, pero es la realidad donde cuando esto se produce, pues es natural que en el caso de María, pues amaba a Jesús y pues es natural que estuviera triste y que estuviera preocupada por su Señor. La parte B. Jesús cambia nuestro lamento en gozo. Juan 20, del versículo 14 al 16. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Yo presumo que es o que Jesús tenía un cuerpo glorificado, o eso soy yo, o que sencillamente tenía el rostro tapado. Eso es lo que es más bien probable, que hubiese tenido el rostro tapado, o que sencillamente de alguna forma, dependiendo del ángulo, pues donde se estaba llevando esta dinámica, pues sencillamente no lo había visto. Quizás Jesús de momento él estaba por al lado, ella estaba sosollando, quizás tenía el rostro cabizbajo, llorando, sosollando, y quizás Jesús estaba por al lado, o quizás estaba por atrás, que son puntos a entender por qué quizás ella no sabía que era Jesús. Y dice el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y le pregunta: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea que para los efectos es posible que en el versículo 14 tampoco lo había reconocido, quizás porque tenía el rostro tapado o por el ángulo donde estaban ubicados ambos, y pues no lo había identificado, o tenía un cuerpo glorificado, no sé, es una, o todas las anteriores también, pero vamos a ver que ahora, ya cuando Jesús comienza a hablar, cuando vemos aquí en el 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ahí lo reconoció. Ahí no sé si la combinación de que pues precisamente de identificar su voz, o la combinación de identificar su voz y la autoridad de las palabras, porque pues ya Jesús estaba resucitado.
entendemos que estaba de alguna forma u otra en una dimensión más potente de la que había ya peregrinado por a través de su ministerio en la tierra. Así que puede ser que él haya reconocido su voz o que esas palabras viniesen con más poder, un poder mucho más hermoso, o la combinación de ambas, o otras alternativas que solamente ellos saben. Para mí es que sencillamente reconoció su voz, y es posible que también las palabras salgan con más poder. El número 2, el tópico 2. Este se encuentra en Juan 20, del 17 al 18. El tópico dice las buenas y nuevas noticias. El 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, o sea, a mi Padre y al tuyo también, a mi Dios, hablando el Hijo, y a su Dios. O sea, él estaba ascendiendo. Sabemos que Jesús, una vez resucitado, pues, y cuando ascendió, pues asciende y está sentado a la derecha del Padre, gobernando y sirviéndonos como juez, como una bendición poderosa en todos los sentidos, a la derecha y a la destra del Padre. Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En la parte, seguimos con las buenas y nuevas noticias. Y en la parte A, dice: la vida abundante que Cristo quiere para su iglesia. O sea, Dios quiere bendición maravillosa, perpetua, para su iglesia, para su novia, para su escogida, para aquellos hermosos redimidos, para aquellos que pelean la batalla, para aquellos que están buscándole, sólidos ahí, tratando, esforzándose, negándose ellos mismos, para que Dios sea glorificado y que nosotros menguemos. Eso es bien importante para que Dios se glorifique. Dice el 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Porque donde quiera que llega Jesús, hay paz. Donde quiera llega Jesús, llega la paz. Qué hermoso. O sea que, y cuando decimos paz no es falta de problemas. Básicamente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento se define más cuando aún en medio de las tormentas más terribles, nosotros podemos estar templados en Él, tranquilos, confiados. Esa es la paz que produce Jesús, que en tiempos de alegría o en tiempos de dificultad nosotros podemos confiar plenamente en Él y de esta forma conectarnos con esa paz que sobrepasa nuestra mente y todo nuestro ser, para bendecirnos de esa forma, trayéndonos esa paz que solamente Él puede dar, esa paz legítima, genuina, que solamente Él tiene. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Básicamente presentándole pruebas indubitables de que en efecto era Él el resucitado. Pruebas indubitables, o sea, de que en efecto Él había sido el que había sido colgado en el madero, que había sufrido, había perecido, pero que había conquistado la muerte. Gloria al Señor. O sea que en efecto, para testimonio y
con pruebas y con una evidencia clara y contundente de quién estaba llegando en medio de aquellos discípulos, en medio de aquellos seguidores de Jesús. Estaba llegando el que ellos habían confiado o creído en él, en el que en efecto era el Jesús, el enviado, el Hijo de Dios. La vida abundante que Cristo quiere para su iglesia. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Qué hermoso, porque el paquete de Dios viene, te da paz, pero también te llena de su hermoso y precioso y poderoso Espíritu Santo, para que podamos conquistar y vencer a nuestro adversario, el diablo. Dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, pero el efecto lo que quiere decir: a quienes les sean perdonados los pecados, a quienes se les perdonase los pecados, a quienes se les perdonase los pecados, en efecto les serán perdonados, en un lenguaje más claro. Y a quienes se les retuvieren, pues les serán retenidos. O sea que en cierta manera, entiendo yo que a través del mismo Espíritu Santo que nos fue otorgado, pues ese mismo Espíritu Santo nos da la potestad de, cuando bendecimos en el nombre del Señor, pues esas personas entonces sean capaces de recibir perdón de pecados. Qué hermoso. A través del Espíritu Santo, a través de su iglesia, pues cuando se le da la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo convence, la persona llegue a ese convencimiento y le son perdonados los pecados, para que pueda seguir una vida abundante y hermosa en el Señor. Y la parte B, y la última, dice: los beneficios de la resurrección. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. A eso vino el enemigo de las almas. Vino a hurtarte todo lo que te pertenece, a intentar destruirte para que tú no puedas avanzar. Obviamente esto es en el escenario espiritual, y si es posible, matarte en esa condición. Pero volvemos: vino a robarte todo lo que te pertenece. Esto obviamente se genera los ataques. Esto es como es espiritual. Usted y yo somos espiritual, mi cuerpo. Los ataques, eso posteriormente se puede estudiar un poquito más a profundidad, pero los ataques, porque lamentablemente el maligno, el ladrón, es espíritu. Y el espíritu ataca al espíritu, y ataca mi espíritu, y ataca el espíritu de la iglesia. Y dónde se desarrolla, a dónde van, dónde se desarrolla o dónde nosotros nos percatamos de que todo esto está aconteciendo, cuando nuestro cerebro está procesando esa información. Cuando recibimos un ataque, un susurro, ese susurro es a nuestro espíritu, pero nuestro espíritu está enlazado en nuestro ser integral, que es espiritual en mi cuerpo. Por eso es que nosotros podemos prácticamente describir que en efecto, cuando hay algún ataque o algún susurro, nosotros casi lo percibimos como que lo estamos escuchando. Eso no voy a entrar en muchos detalles, pero después podemos hablar un poquito de eso para ofrecer un poquito más detalle de eso. Pero todo eso se refleja y nosotros lo percibimos como que se procesa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está procesando todo eso, y ese adversario nos quiere destruir, quiere hurtar todo lo que Dios quiere para ti, y si es posible matarte. Pero qué hermoso, porque aquí está Jesús, y eso es parte de los beneficios, de las bendiciones de la resurrección. O sea, ¿qué beneficios tiene que Jesús haya resucitado?
el que, como dice aquí, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo nosotros tenemos vida y vida en abundancia? Una de las formas es cerrándole el oído al maligno y abriéndolo exclusivamente para las cosas hermosas que tiene Dios. Porque el enemigo siempre va a intentar frenar el avance del Señor. Va a intentar entristecerte, va a intentar hacer una tonelada de cosas. Pero el Señor, Jesús, a través de su resurrección, ha venido para que tengamos vida plena en Él. En Él. Escuchándole a Él. Sirviéndole a Él. Y reconociendo que Él es el Hijo amado de Dios. Y que Él es el Señor de nuestras vidas. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hacia adelante en el Señor para siempre. Dios les bendiga.